Analizar el momento que está viviendo el Perú después de una semana absolutamente crítica. Algunos señalan que puede ser un punto de inflexión y en realidad lo que hay es que pensar cuáles son las salidas para la ciudadanía. Alberto Vergara está con nosotros, le damos la bienvenida aquí en Punto Final, él es politólogo y leí en su WhatsApp que se define como pensador y necesitamos justamente, Alberto, al darte la bienvenida, pensar qué es lo que puede pasar con el Perú después de una semana crítica, es decir, ¿cómo analizamos esta semana crítica? Hola Mónica, muchas gracias por la invitación. Nunca me he definido como pensador, la verdad, en ningún sitio. Veí en el WhatsApp pensador y dije, bueno, Gareca dice pensá y en todo caso lo que hay que pensar es cómo hacemos las cosas mejor. Pero bueno, creo que lo que dices es eso, ¿no? Ha sido una semana crítica, sin duda, pero tengo la impresión que ha sido crítica, pero también ha sido una semana que ha como sintetizado lo que han sido estos 9 meses de gobierno, ¿no? Creo que hemos podido ver en la semana las versiones más graves de una serie de características del gobierno en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, creo que el ánimo autoritario, el reflejo autoritario que hay en muchos de este gobierno, decidir encerrar a 10 millones de personas porque te llegaron rumores, cadenas de WhatsApp, recortar sus libertades más básicas, ¿no? Que es francamente escandaloso, o el primer ministro Torres alabando a Hitler, ¿no? O sea, que eso le debería costar el puesto en cualquier país. Entonces, pero también, que es otra característica del gobierno desde el inicio, creo que se han esforzado por hacernos notar que ellos ven al Estado como un botín para comprar lealtades, ¿no? El reemplazo, por ejemplo, del ministro de Salud. De Salud, ¿no es cierto? Que sigue la dinámica de lo que habían hecho en el Ministerio de Transportes. Cedo, saco al cabecilla, pero mantengo a su segundo y mantengo el espíritu prebendal del manejo del Estado. Y de hecho hoy, no sé si esto está completamente confirmado, pero acabo de ver que han nombrado como director en el Ministerio de Energía y Minas a alguien cuyo puesto más reciente es haber sido de la Asociación de Comerciantes del Mercado mayorista de Huancayo o algo por el estilo. Realmente es poner sectores importantísimos de la vida peruana. El transporte, por favor, ¿cuántos buses se nos caen al mes? Bueno, acabamos de pasar una nota que describe perfectamente hacia dónde va el transporte, es decir, hay una involución clara de contrarreforma. Por eso la pregunta inicial era, en realidad estamos frente a un hartazgo del país con matices en diferentes lugares. ¿Es un punto de inflexión que pone a Pedro Castillo en una circunstancia de definición o finalmente lo que podemos seguir viendo es una repetición, ya no de errores, sino de una predisposición de este gobierno a tener una conducción de esa naturaleza, ¿no? Claro, es una semana que efectivamente nos da esa sensación, pero creo que es importante no perder de perspectiva la foto completa. Es decir, en este momento el responsable mayor de la situación nacional, de la debacle, es Pedro Castillo, sin ninguna duda. Pero la verdad es que también uno dice, ¿y dónde está la oposición? Exacto. ¿Hay oposición? Lo que yo veo son remedos de oposición, una oposición, mucha retórica, mucha altisonancia, pero a la hora de la hora el Ejecutivo está demoliendo con la participación del Congreso, y podríamos poner un montón de ejemplos. Pues SUNEDU, transporte, cuestiones como lo del IGB, llegan al Congreso y el Congreso básicamente está alineado, ¿no? Entonces, es un Congreso que no censura a nadie más que cuando realmente ya está bajo demasiada presión. Y sí me parece importante que el Congreso sea consciente, y sus autoridades, que el desgobierno que se está generando en el país, que se va a incrementar, también son ellos responsables de esto que está ocurriendo, ¿no? Porque siento que cada vez más queda claro que el Ejecutivo y el Legislativo
son dos caras del mismo problema. De la misma moneda, se neutralizan entre ellas y finalmente se apoyan y es una especie de triángulo y se convierte en el círculo vicioso que estamos viviendo hoy. Exactamente, ¿no? Es de la misma moneda bamba. Entonces, no hay posibilidad, si no cambia el Congreso, no hay posibilidad, digamos, de poner contra la pared un gobierno que está repitiendo los errores del principio, señalando que está aprendiendo, pero que al final parece ya alguna premeditación, alevosía, es decir, para poner cuotas de poder para responder favores. Exacto, y que el presidente ya nos ha dejado en claro una y otra vez que no pretende enmendar. O sea, yo siento que este gobierno es como que salen, y de verdad yo lo siento así, salen y nos dicen, es como si nos dijeran, miren, así nos comportamos nosotros. Y si no les gusta, a ver, sáquennos pues, ¿no? O sea, a mí la mejor definición de este gobierno me parece que es una falta de respeto interminable, es una falta de respeto constante, el desdén, el desprecio que muestra por el país es indignante y de ahí, por supuesto, el rechazo ciudadano que va incrementándose considerablemente, ¿no? Pero entonces, teniendo esa respuesta, una posible sucesión a través de Dina Boluarte, ¿lo ves lejano? ¿Una renuncia de Pedro Castillo, la ves más lejana? ¿O en todo caso, vislumbras algo distinto a esta neutralización entre poderes que no llegan a hacer absolutamente nada y mantienen el statu quo? O sea, creo que la única manera de romper esa funcionalidad entre Ejecutivo y Legislativo es con la acción de la ciudadanía, pero una acción que tiene que ser mucho más potente que lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, las manifestaciones tienen que ser más constantes, más numerosas, los cacerolazos, en fin, todas las iniciativas que se puedan. La calle es la única posibilidad que tú ves. Y la ciudadanía y seguramente las nuevas encuestas de popularidad darán a un Castillo por debajo de 20% de popularidad y eso incrementará presión. Y es por ahí donde hay que construir la posibilidad de la renuncia y de unas elecciones generales. Porque a mí me queda claro que no se van a ir. No hay ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo un rastro de entereza, de grandeza. Se van a ir si no les queda de otra. O sea, se van a ir si los echan, digamos, en términos amplios de la palabra. Y en todo caso, las expresiones de la calle son distintas y las motivaciones también en distintos lugares del país. Lo que hemos visto esta semana tiene una motivación distinta en el sur, tiene una motivación distinta en el centro y en Lima también, ¿no? Exacto. Sí, bueno, es como el reflejo, si se quiere, de... O sea, una sociedad fragmentada como la nuestra está manifestando pues, intereses fragmentados también en las regiones. Lo que hemos visto en Huancayo está asociado a incrementos de precios, ¿no? Preocupaciones legítimas en la sociedad, que además lo que percibe es que pues, no estamos ante un gobierno que se preparó ante una situación como esta que se venía, sino que estaba ahí festinando el Estado mientras esto venía. Los sectores de transportes tienen sus propios intereses. Ahí me parece que hay una lógica de arrancarle cuanto se pueda a un gobierno que en cuanto ya todo el mundo olió que es débil, se le va a empujar y tratar de arrancarle cosas. Entonces, y en Lima me parece que hay otra lógica, ¿no? Otros intereses. Creo que hay una movilización que no ha tenido mucho éxito hasta ahora, que es la liderada por los que defendieron la tesis del fraude, una derecha más bien cavernaria, ¿no? Y luego creo que lo que hay es una hartazgo difuso en la sociedad que no encuentra liderazgos democráticos en el país. No los encuentra, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se encuentran esos liderazgos que podrían aparecer en una circunstancia como esta, que es una circunstancia límite? Bueno, creo que porque en los últimos años, cuando hubo reivindicaciones de corte democrático, fueron lideradas por organizaciones asociadas a la izquierda y al antifujimorismo más militante, ¿no?
y ellos pues son, digamos, las organizaciones que sabían cómo convocar a las marchas, dónde, qué día, ¿no? Y bueno, esas organizaciones se hicieron oficialistas, se hicieron gobiernistas, lo cual es una gran pena y una vergüenza, la verdad. Porque pero ha sido un fracaso y han demostrado un oportunismo a gran escala, también hay que señalarlo, y en este momento están tan mal como podrían estar una extrema derecha, ¿no? Sí, claro, porque, o sea, ¿de qué me sirve un antifujimorismo que no es, antes que nada, la afirmación de los valores democráticos? O sea, ¿de qué me sirve alguien que está muy convencido de gritar a no a Keiko, pero le teme a decir sí a la democracia y a la afirmación democrática? Y entonces, lo que estamos constatando es que esa porción de la sociedad con preocupaciones, intereses democráticos, está huérfana, pues abandonada. No hay un liderazgo que pueda efectivamente canalizar de momento. Y por eso me parece muy importante que ahí hay una tarea por construir, no solo para tratar de conseguir la renuncia del presidente, sino porque si es que el gobierno sobrevive a punta de prebendas, de transacciones, de intercambios, tiene que haber algún tipo de organización política, civil, que ponga unas líneas rojas. Sí, unas líneas rojas. Y justamente en el tema de líneas rojas, porque la posibilidad de una salida, como están señalando, no hay otra que renuncie, no hay otra que, digamos, lo vaquen, no hay otra que, pero hay un escenario que podría mantenernos en una situación como esta, si se mantienen ambos poderes, digamos, inclinándose los dos para mantenerse en ese triángulo, también habría una no salida. Claro, por supuesto, ese es mi punto, que yo creo que hay que ponernos en el papel. Por ejemplo, hoy Rosa María Palacios y mucha otra gente he oído que con muy buena intención, y estoy de acuerdo en el deseo, plantean un gran pacto, nuevas reglas electorales, qué sé yo. Sería formidable, pero mi impresión es que estamos en un momento en el cual no veo las condiciones para soñar con el gran consenso, y sí mucho más para hacer política desde el disenso, desde asumir que hay un propósito de demoler la capacidad regulatoria del Estado, ¿no? Y que por lo tanto hay que plantear un grupo político que se plantea la defensa de lo común, de lo público. ¿Y dónde está ese grupo político? Es decir, no hablamos de partidos porque prácticamente no existen. Y entonces tú hablas en una columna hoy en El Comercio de una mesa por la cordura, es decir, por ahí tendría que haber, digamos, algún tipo de mirada de construcción. ¿Quiénes se pueden sentar a esa mesa? Yo partiría de que sentar en esa mesa, primero, que nos demos cuenta, tomar conciencia de que el país está efectivamente a la deriva, y que necesitas gente comprometida con una serie de valores, y que creo que además reconocer errores comunes del último proceso electoral. Yo creo que sería importante que la izquierda acepte que se ha equivocado radicalmente en su defensa y sostener a este gobierno mucho más de lo que correspondía. Pero también creo que la derecha tiene que aceptar que se equivocó al quemar su legitimidad en esa segunda vuelta. Al invocar un fraude. Al invocar el fraude. Claro que sí, estoy de acuerdo con eso. Y los medios de comunicación también tienen un mea culpa que hacer. Y entonces tal vez si nos sinceramos todos, y todos aceptamos que hemos sido parte de la construcción de este deterioro, con hidalguía, diciendo nos equivocamos, nos disculpamos, podamos comenzar a recobrar cierta razón, cierta capacidad de cooperación, para intentar actuar de una manera más coordinada y no seguir en esta suma de tribus enfrentadas unas a otras, ¿no? Claro, esta suma de tribus
que están enfrentadas, que están en el anti, en el pro, irracionales, que finalmente no nos dan un camino, pero hay que identificar a alguien que debería tomar la posta, porque constitucionalmente la posta la debería tomar la vicepresidenta y en todo caso, si no es así, la presidencia del Congreso. Entonces, ¿por dónde va ese camino, no? Sí, pues, a ver, creo que todos los esfuerzos que se hagan, lo principal deber es que se hagan dentro del marco constitucional. Y lo que yo estoy planteando es, tenemos que ser conscientes que Castillo es el mayor problema en este momento, pero él también es un síntoma, una manifestación de una vida política que se nos ha descompuesto por los cuatro costados y que lo precede y que probablemente lo sobrevivirá si es que no comenzamos a cambiar algunas cosas. Entonces sí creo que la discusión tiene que incorporar a este problema y a esta toma de conciencia de no creer que librándonos de este presidente o eventualmente de este gobierno y de este Congreso vamos a ir a una situación que sea radicalmente mejor. Creo que tenemos que pensar las condiciones para detener la debacle. ¿Detener la debacle pasa sí o sí por la salida de Castillo o no necesariamente? Yo creo que sí. En este momento lo que estamos viendo es realmente la puesta en riesgo de sectores, pilares fundamentales de la vida en común. Para sobrevivir están pues subastando el país y entonces creo que sí tiene que haber un esfuerzo por detenerlo, sabiendo que las consecuencias de hacerlo de cualquier manera o por fuera de los cauces constitucionales podría nada más que mantenernos en lo mismo o en una situación aún peor. Y por eso es que me parece que esa iniciativa poco quijotesca de mi parte de pedir algún tipo de mesa por la cordura también tiene que ver con que probablemente, y esto lo escribió Antonio Zapata ayer en La República, el desgobierno va a generar probablemente intentonas golpistas de algún lado. Y por lo tanto también tiene que haber un frente. Bueno, intentonas golpistas de perfil militar o de qué naturaleza. No lo sé, pero el desgobierno suele convocar ese tipo de medida de algún sitio. Y creo que también hay que estar preparados para eso y vas a necesitar un sector de derecha a izquierda que comparta la defensa nuevamente de estas preocupaciones democráticas que ya digo en este momento están abandonadas en la sociedad, ¿no? La última pregunta, Alberto, de alguna manera la has respondido, pero quizá una reflexión final sobre cómo terminamos con esta desmoralización nacional, porque eso es lo que hoy creo sentimos la mayoría de los peruanos. A mí me da la impresión que tiene que ver con recobrar nuestra capacidad de influencia, el hartazgo, la desmoralización, el desaliento que hay, es el reverso de alguien que está deprimido de alguna manera, ¿no? Apocado, y que la acción conjunta con un objetivo común debería poder sacarnos de esa situación. Pero creo que, insisto, necesitamos pensar en una plataforma que permita transformar esa situación que está dispersa en acción, ¿no? Y que es lo que está ausente. Y creo que los sectores democráticos del país, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, el centro, en cualquier sentido, deberían comenzar a trabajar
en esa dirección, en una dirección profundamente política, ni siquiera en términos de pactos a mediano plazo, sino de contención. Creo que hay una necesidad de un Perú democrático que comience una estrategia de contención contra este gobierno que se ha propuesto, como en la canción de los Saicos, sí, demoler, demoler y demoler. ¿Quién nos guía? ¿Qué nos guía? Pues aun cuando uno se caiga en el pesimismo, Sí. hay que recordar que siempre se puede estar peor. Y es verdad, siempre se Y puede por lo estar peor. tanto hay que pelear para no estar peor, aunque sea. Y creo que eso es algo que los peruanos deberíamos tener en cuenta, ¿no? Sí. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias y gracias por este cuento que además has publicado en Planeta, que diriges a los niños. A mí me parece, lo he leído rápidamente, Ota la gaviota, que tenía vértigo. Una gaviota con vértigo es que no está en el lugar que le corresponde, pero hace todo lo posible por tener una vida más completa y más feliz. Así que te agradezco mucho y lo recomiendo, por cierto. No, me alegro que te haya llegado. Muchísimas gracias por la mención y por la invitación.